Para la Biblioteca País Riera es un verdadero honor recibirlos en este espacio dedicado al resguardo y la difusión del conocimiento, hoy convertido en escenario para explorar el oficio literario desde su interior. Bajo el título Escritura en 3 tiempos, ¿cómo nace un libro de la primera idea al lector?, nos proponemos desmitificar el acto de escribir para entenderlo como un proceso integral, técnico y profundamente humano. A menudo el lector percibe la obra como un resultado final y acabado. Sin embargo, detrás de cada libro existe una trayectoria que atraviesa el entusiasmo inicial, el rigor de la disciplina y el juicio crítico de la edición. Para desglosar esta evolución contamos hoy con 3 perspectivas fundamentales que representan el ecosistema del libro: la energía y el descubrimiento del autor que está iniciando, la experiencia y el oficio del escritor consolidado, y la mirada estratégica de la gestión editorial. Es por eso que hoy nos acompaña Francisco, a mi derecha, autor incipiente; Fernando Rodríguez, a mi izquierda, escritor consolidado; y María Ordóñez, en la gestión editorial, para quienes les pido un fuerte aplauso. Todo proyecto editorial, previo a su materialización física, surge de un estímulo primario. Puede ser una observación del entorno, una inquietud intelectual o una interrogante que demanda exploración. Este es el punto de origen de la actividad literaria. Francisco, ¿qué te motivó a empezar a escribir y qué tan claro tenías tú la historia desde el inicio? Bueno, la verdad es que yo siempre había, bueno, no siempre, había escrito alguna que otra historia pequeña a lo largo de mi vida, pero yo siempre tuve como que este gusto por contar historias e inventar, o sea, juegos o historias así cuando jugaba o hablaba con mis papás. Y pues no fue hasta de hecho que el año pasado, ya en quinto, en mi último año de colegio, me mandaron a hacer una tarea de literatura que era escribir una historia corta. Y pues la escribí, pero yo mismo dije, la verdad es que me gustó bastante, siento que tiene potencial. Así que después de que me la calificaron y todo, yo igual lo que dije es, no voy a continuar, la convertiré en una historia completa. Así que pues empecé a escribir hasta que terminé la historia. Ahora, Fernando, después de tantos años, ¿el impulso sigue siendo espontáneo o ya es una disciplina? Gracias, Pati. Pensaría que a esta altura ya es una mezcla. Definitivamente partimos de la espontaneidad. Sin embargo, se va generando método, se va generando disciplina, la cual es fundamental porque el impulso no deja de ser inicial, importante, pero la disciplina es fundamental. Entonces, mi respuesta sencilla es un mix, es una mezcla. Muchas gracias. Y para ti, María, desde tu perspectiva, ¿se puede notar en un manuscrito cuando el autor escribió con un impulso genuino versus cuando escribió por compromiso? Sí se nota. A veces contratamos autores para temas particulares y cuando son expertos en el área, su misma pasión hace que se refleje en el escrito. Cuando viene de lo profundo, de la nostalgia, de la vivencia, del que desea transmitir, es mucho más profundo, mucho más conectado con la realidad. Entonces, sí se nota brevemente. Claro, cuando uno escribe por obligación, si no logra conectar consigo mismo, mucho menos con el lector.
no va a lograr transmitir esas sensaciones, esa calidez o ese frío, o esa soledad o ese miedo, ¿verdad? Si no logra encontrar el autor esa emoción, no va a poder transmitirla, no va a poder trascender el papel y que llegue al alma del otro, ¿verdad? Con estas 3 preguntas ahondamos un poquito el tema del impulso, del inicio que a los autores normalmente les hace dar el primer paso. Ahora nos vamos a adentrar un poco en el hábito. Si el impulso representa la concepción teórica de la obra, el hábito constituye la ejecución técnica y sistemática que la hace posible. La escritura profesional trasciende la voluntad momentánea y la inspiración espontánea. Se fundamenta en la disciplina de enfrentar el papel con rigor, incluso ante la ausencia de condiciones ideales o de fluidez narrativa. En esta fase se desarrolla la estructura medular de la historia, demostrando que la consolidación de un libro no es el resultado de actos aislados de genialidad, sino de la adhesión estricta a rutinas de trabajo y persistentes y metódicas. Esta pregunta es para los 3. ¿Tienen algún lugar sagrado o algún ritual para poder despertar la inspiración? Tengo que decir que es para los 3 porque aunque María es editora, también es escritora. Entonces, voy a empezar de aquí para allá. Por supuesto, hoy en día tengo lo que en mi casa mi esposa suele llamar como la cueva y yo le llamo el último bastión. Sí, tuve la oportunidad de generar ese lugar, de acondicionarlo a mi gusto, de poner ahí aquellos elementos con los que me gusta trabajar, mis libros, mi micrófono, porque también estoy tratando de elaborar audiolibros. Entonces, es el lugar en el que tengo todos los elementos que me hacen sentir bien y que me permiten desarrollar el trabajo que estoy haciendo actualmente. Entonces, sí, en lo personal pienso que es necesario. ¿Tú, Francisco? Bueno, yo pues en mi cuarto siempre es donde suelo escribir, pero pues siempre lo hago, por ejemplo, en mi cama, porque siento que ahí estoy más cómodo y todo eso. Lo que hago es ponerme una mesita encima de mi computadora y ahí empiezo a escribir. O también, por ejemplo, voy a mi patio, donde ahí pues tengo césped, escucho a veces los pájaros, estoy un poco al aire libre y pues siento como que ahí me relajo más y como que sí, a veces me molestan los soniditos y así, pero como siento como que me ayuda a despejarme más y a también poder escribir bien. Y después de eso pues a veces cuando estoy en mi carro o estoy afuera o estoy aquí en la universidad incluso, suelo leer mi historia a veces por si acaso para decir esto me gusta, tal vez esto lo puedo mejorar. O también yo tengo un par de compañeros en línea con los que también a veces les muestro mi historia y ellos me dan alguna que otra sugerencia. Y si siento que tengo un poco de tiempo libre o si estoy en un lugar relativamente tranquilo, pues ahí tal vez las leo, veo, sí, tal vez esto sí podría cambiarlo en mi historia, esto lo puedo mejorar. Y si es que tengo más tiempo y mi computadora cerca o mi teléfono también, pues veo de editar la historia un poco. Creo que es complejo. Digamos, cuando es un primer escritor, si no se tiene la disciplina, yo recomiendo, justo en el curso que damos en UNIS, que se tenga un lugar. Porque uno tiende a esquivarse, ¿verdad? Es decir, se va a escribir, pero dejé el lápiz allá, la compu está allá. Entonces, cuando uno tiene que vencerse a sí mismo para sentarse y decir aquello que quiere contar,
necesita tener un lugar donde esté todo ahí para que la excusa no nos agarre en el camino. Pero también experimento lo que tú experimentas. Yo voy caminando en medio del bosque y como que las historias lo atravesaron a uno, ¿no? Entonces necesito tener el teléfono para grabarme una nota de voz, o voy manejando, o veo una escena, porque a veces el escritor observa el mundo, ¿verdad? Y estamos tomando un café y me empiezo a imaginar qué le estará pasando a la parejita que está allá, ¿no? Empiezo a hacer toda una historia alrededor de aquello. Entonces me atraviesan los dos momentos. El momento de soledad, de intimidad con el libro y con el papel en blanco y poderlo soltar, pero también el momento de vivirlo, de estar presente y de poder observar cómo transita la vida alrededor de uno. Esos momentos, o hasta los momentos más íntimos, cuando está uno en el Santísimo y siente que está teniendo esa conversación profunda. Entonces siento que las dos son válidas, pero para lograr esa disciplina se necesita iniciar por el lugar. Cuando uno ya tiene las historias y lo atraviesan, va a pasar eso, que te atraviesan ahí, donde encuentro algo para que no se me vaya la idea. Tenemos aquí dentro de los panelistas generacionalmente dos polos. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque utilizan algún sistema que puede ser pues muy tecnológico, como pues Francisco decía, el teléfono, la computadora, o tal vez papel, ¿verdad? Todavía papel. ¿Algún método que entre ustedes piensen que es el que les sirve más, en el que sienten que fluye más fácil la pluma? Bien, podría ser un poco complejo, porque como sistémico, como informático, soy muy asiduo a la tecnología. Entonces, la verdad es de que uso poco papel. Me gustaría, sin embargo, toda la vida estoy o pegado a la computadora o pegado al iPad. Entonces, tiendo a leer mucho y a escribir mucho en la computadora. Básicamente lo que hago es que investigo, leo y voy escribiendo en forma de lluvia de ideas y tiendo a generar documentos bases muy extensos, y después de ellos empiezo a extraer las ideas principales, ¿verdad? Voy haciendo síntesis hasta que llego a lo que yo quiero. Entonces, mi método es un poco largo. Dentro de mi cabecita tiene un orden, pero todo caos tiene un orden. Entonces yo tengo el mío. Sí necesito de silencio, no necesito de interrupciones, y me llevo bastantes horas. Por lo mismo, tiendo a ser nocturno. Cuando todo el mundo está dormido, entonces es cuando yo puedo trabajar con toda libertad, que no hay llamadas, que no hay mensajes de WhatsApp, que no hay llamadas de ya está servida la mesa, cosas por el estilo. Pero sí, mi método es un poquito largo, dentro de mí estructurado. Yo pues lo que hago es que escribo todas mis historias, bueno, la única historia que he escrito, pero todos los capítulos y así, todo lo he escrito en documentos de Word, y lo que hago es que si siento que estoy como en una parte donde la protagonista puede tomar una decisión, digo, puede tomar esto y saca un final, puede tomar esto y saca otro final, lo que hago es que creo como que dos documentos diferentes y digo, ok, este es uno, este es otro, y veo cuál me gusta más. Ahí también es donde, por ejemplo, les hablo a estos compañeros que tengo y les digo, ¿cuál crees que es mejor? ¿Crees que tal vez puedo mezclar un poco de ambos? Y de hecho, eso es algo que me pasó. Yo, al inicio, el final de mi historia iba a ser completamente diferente, pero yo mismo dije, no sé, no siento que este final pegue. Incluso también le hablé a unos compañeros, dijeron, no, cámbialo, está malo. Sin duda, siendo franco, es mal final. Así que dije, ok, mejor lo corrijo y pues lo cambié. También lo que hago a veces es que suelo también
cuando no tengo mi computadora a la mano así, lo que hago es grabar un audio o un video donde digo, ok, mira, haz esto, por ejemplo, como ya tengo como esa escena que me gustaría meter en mi cabeza, cuando me grabo lo hago como que de manera un poco exagerada, diciendo que, y después la protagonista hace eso y lanza un ataque y lanza esto, lo otro, para que también como que el tono se me quede un poquito grabado también. Y eso, pero también, o sea, siempre también busco que sea en un lugar tranquilo, obviamente también en un lugar donde no me vea nadie si es que ya hago estas escenas un poco exageradas. Y, y eso, también a veces lo que hago es que pues trato como que de repetirme la escena una y otra vez en la cabeza hasta que como que ya la tengo completamente clara y ahí digo, ok, ahora sí la voy a escribir. O sea, cuando ya tengo como que definida cómo será la escena, ahí la escribo, porque sí improviso a veces, pero muchas veces termino cambiándolo, así que por eso mejor, lo que yo siempre intento hacer es que cuando hago un capítulo ya esté seguro de que esté completamente hecho, que ya no vaya a decir en algún momento, no, no lo voy a cambiar, siento que esto está medio mal, o sea, siempre antes de publicarlo o hacerlo, siempre ya pido de una consejos o todo para que cuando ya lo publique esté seguro, ok, no, esto ya no lo tengo que cambiar, yo no lo tengo que mover. Y eso. Me perdí entre la narrativa. Si utilizabas algún sistema, podría ser analógico o tecnológico. Depende. Digamos, cuando estoy haciendo investigación, sí necesito un sistema, ¿no? Entonces voy a las fuentes, me lleno de información, busco referencias gráficas o estoy investigando un caso, necesito fuentes, me voy a la hemeroteca. Entonces ahí es muy de, necesito esta información, entonces voy detrás de eso y luego ya puedo construir los hechos, digamos. Con la poesía es más fácil. Esa te atrapa ahí en la esquina y se mete hasta que está dentro de ti, te persigue y no te deja. En algunas ocasiones el estudio de historia o cuando son biográficas sí siento que me persiguen, que está como apareciendo el personaje en todos lados, de que está bien, yo voy a escribir tu historia, relájate. No me dejas dormir con estas insistencias. De hecho, escribí un poquito sobre eso porque vinieron todos a la mesa. Me propuse así porque no me llevaba la forma de decirle, están insistiendo en que cuente sus historias familiares y es de, relájense, de veras, necesito un poco de tiempo. Pero porque vale la pena contarlas, porque estuvieron en ese espacio-tiempo y muchos de los que lo recuerdan ya quedan pocos de la familia que saben sobre ellos y sí deseo como atraparlos en esa historia y que se vuelvan inmortales, ¿no? Entonces creo que pasa esas dos cosas, la fuente, la investigación con algo más serio y necesito más soporte de historia, y la literatura que lo persigue a uno hasta que lo cacha y dice, bueno, ya, escribe. Bueno, entonces ya repasamos la primera etapa del impulso, ya hablamos un poco del hábito. Ahora nos vamos a adentrar en el filtro, ahí vas a ser más protagonista. La etapa final de la creación literaria no consiste en escribir, sino en evaluar. El filtro representa el proceso crítico donde el manuscrito original se somete a una revisión técnica, estructural y de estilo. En esta fase el autor debe distanciarse de su obra para permitir la intervención editorial, asegurando que el mensaje no solo sea expresado, sino que sea comunicable y cumpla con los estándares de calidad que el lector y la industria exigen. Entonces, ¿qué es lo primero que observas tú, María, cuando recibes un manuscrito? Al final somos humanos, ¿no? Entonces yo necesito conocer al autor porque a nivel de trabajo, de medios, esa personalidad se puede llegar a afectar. En ocasiones no tomamos trabajos porque el ego es tan grande que va a ser difícil de manejarlo enfrente de la gente. Eso sí va a influir. Una persona con un ego muy alterado no va a ser accesible y la gente quiere saber, la gente quiere sentir a la persona. Digamos, un caso muy particular de manera positiva es Mircini. Mircini la puedo llevar a cualquier feria y ella se puede quedar 3 horas ahí con tal de hablar con la gente. Entonces eso hace que su libro se venda de una manera maravillosa porque
esa calidad, esa humildad ante el público, la hacen tan humana que la gente quiere saber de ella. Entonces eso sí va a afectar. A nivel de manuscrito, la originalidad. Se nota cuando estamos empezando. Entonces, si está muy pollito el autor, va a haber mucha pregunta, mucho mira hacia dónde ibas acá, porque tiene que empezar a generar carácter. Como tú en este caso, ¿verdad? Estás preguntándole a alguien más si le gusta o no, pero en algún punto vas a encontrar tu voz y te va a valer un gorro si a la gente le gusta o no. Tal vez quieres matar al personaje principal en la página 3. Yo es que así como, ¡oh! Lo mató. Pero tú estás trabajando para la audiencia, estás trabajando para ti, para contar esa historia que te atraviesa. Entonces uno tiene que ver eso al inicio. Entonces el ego del autor, la capacidad de dejarse guiar, y en ocasiones sí tenemos que ser muy prudentes donde la persona quiere contarlo así. Y entonces uno tiene que dar un paso atrás y decir, bueno, también en lo que sale en la portada es su nombre, ¿no? Entonces mediar eso es súper importante. Nos ha pasado, hay normas que no se pueden hacer, pero tenemos que entender que la persona o tiene mucha experiencia y lo ha hecho así siempre, aunque no sea lo convencional. Entonces uno también hace un paso atrás y sí ponemos al pie de el uso de capitulares está siendo regido por el gusto del autor, la editorial nos hace responsable. Porque sabemos que nos va a gritar la siguiente editorial de cómo publican eso con altas y ¿qué le voy a decir? Yo, una persona de 90 años que tiene más experiencia que yo en esto, ya me gusta. O sea, hay que saber el límite, digamos. Es un baile entre el autor, entre nosotros, y lograr que ambas partes estén bien, estén contentas, eso va a ser casi que el éxito. El lograr ese vaivén, en que se sientan acompañados, en que sepan el límite, que sepan que no es por el bien de la obra. O sea, al final nosotros somos el team. O sea, ellos son los padres. Podemos vestirlo muy guapo, pero si el padre no quiere que salga así, no va a salir. Entonces es ese nivel de equilibrio lo que buscamos en la publicación, en donde ambas partes están contentas. Hablaste de ego. Todos tenemos ego, ¿verdad? Y cuando nos tocan algo que nosotros creemos y estamos seguros de que está bonito, que se entiende, yo eso quería decir, ¿verdad? Entonces ahora les pregunto a ustedes dos, ¿cuál fue su experiencia cuando el editor o la editora les dijo, esto no va, no se entiende? ¿Qué sintió, Fernando? Bien, quiero comentar dos cosas antes de responder. La primera es, en la pregunta anterior yo respondía desde el trabajo diario que hago como columnista, ya de algunos años. Sin embargo, al escribir novela, sí fue totalmente diferente. Ahí me senté, fluyó y escribí como me dijo. Eso es lo primero. En ambos casos, sí tuve que encontrar ese equilibrio entre el ego y la humildad, porque también tenemos que comprender que queremos comunicar y no necesariamente la manera como lo estamos haciendo es la adecuada, porque puede ser que yo tenga la historia, puede ser que tenga los elementos, pero no tengo la manera. Entonces tengo que de alguna forma cerciorarme de que el mensaje está llegando. Entonces sí se necesita el filtro. Es difícil, es duro. Sin embargo, yo creo que la palabra clave es encontrar el equilibrio. Personalmente, sí lo someto a filtro, escucho las críticas, pero al final soy el que toma la decisión. No necesariamente porque me lo dijeron, lo cambio. Si me gusta rojo, lo dejo rojo. Y si lo prefiero azul, lo pongo azul. Entonces, creo que también uno tiene que desarrollar su propio estilo, por decirlo de alguna manera. Y creo que un autor, sin temor a equivocarme, debe de intentar ser auténtico y original. Porque tampoco se trata de complacer, sino es
de comunicar, de contar historias. Francisco, tú habías mencionado ya que tenías algunos amigos en esta plataforma donde haces preguntas y te dicen, entonces ya sabemos que eso es lo que utilizas. Ahora mi pregunta es, ¿cómo te has sentido cuando tus amigos te dicen, esto no va, esto no funciona, este final está feo? Bueno, pues al inicio cuando recién escribí, pues yo de una lo que hice fue buscar consejos, porque o sea, sabía que era la primera vez que escribía, sabía que obviamente no iba a ser perfecto, sabía que iba a tener problemas, y pues la primera vez como que sí sentí como que el que estaba mal era yo. O sea, decía que no, o sea, es la primera vez que escribo, sé que soy inexperto, sé que posiblemente sí está todo mal, así que sí tengo que arreglarlo casi todo. Pero pues sí, también cuando iba escribiendo decía, es que esta parte me gusta, esta otra parte también, y o sea, sí buscaba mejorarlo, pero sí trataba pues de mantener pues mi tono, lo que yo escribí también. Y después cuando ya fui avanzando tantito, ya iba puliendo y todo, pues sí, a veces sí se me hacía como que frustrante cuando me decían, esta parte está mal, esta parte no funciona. Sobre todo porque, a ver, o sea, yo sí quería mantener mi tono, pero a veces sí notaba que no, sí, está mal, sí lo tengo que cambiar. Pues sí, como que, sí decía que lo voy a cambiar, pero como que sí me molesta que yo mismo encuentre errores. O sea, más que nada, no porque siento que estoy cambiando el tono, sino porque, o sea, sí me frustro porque siento que como que a veces no avanzo mucho. Pero, por ejemplo, sí, incluso hasta ahorita, de hecho, es que ya incluso busqué algunos cursos, tutoriales, siempre buscaba también alguna manera de escribir mejor, también al preguntar. E incluso ahorita sigo sintiendo que la historia es mejorable total, y en algún momento saco una versión remasterizada o algo, porque siento que todavía hay algunas cosas que pueden mejorar. De hecho, la crítica que todo el mundo siempre me decía es que tu historia está buena, tiene potencial, pero como que no te tomas el tiempo para desarrollar todo. O sea, tu historia como que está muy de corrido, muy al apuro. Y pues por eso siempre trato de decir, ok, no, trataré de alargar un poco más este capítulo, trataré de hacer esta parte un poco más larga. Y pues por eso, como dije, incluso ahorita sigo viendo como que errores y digo, total, en algún momento saco una versión mejorada de toda la novela. Pero sí, o sea, sí trato de escuchar y cambiar las cosas que digo, sí, no, esta parte como que sí no va. Pero por ejemplo, si yo siento que una parte como que sí pega, o esta parte no la debo cambiar, sí como que digo, oye, pero esta parte es así porque pasó esta cosa, o después pasa esto y por eso quiero mantener esta parte así. Pues sí, trato como de mantener lo que hice, pero sí ver en qué manera lo puedo mejorar. Solo quería decir algo, como pasar de editor a escritor fue complejo, porque me sentí como si estuviese desnuda enfrente de uno de mis editores, ¿verdad? Así como, te voy a mandar el cuento. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo estar de este lado y decir, ok, tiene capacidades, tenemos que mejorar esto, decir, te voy a mandar mi historia. O sea, ponerse en el lugar del autor y saber que uno se siente vulnerable, porque van a ver una parte que no compartes con el mundo. Esa capacidad de poder crear un asesino serial o una princesa de Disney, ¿verdad? O sea, es una parte tuya que experimentas y dejas fluir, ¿verdad? Para hacer lo que vas a hacer. Es complejo. O sea, el mandar el borrador a la editora era así como, ¿qué va a pasar, verdad? Recibir las primeras correcciones fue así como ver qué tan fuerte, y después de hacer las correcciones de texto quería saber qué sentía. Si no había logrado que ella se moviera emocionalmente, no valía la pena publicarlo, ¿verdad? Por lo mismo que tener los dos mundos en la cabeza me llevó a hacer eso. Pero si es como autor es complicado mandarlo, y se siente ese frío por la espalda de qué va a pasar, qué va a decir el editor, ¿será que esto vale la pena? Se siente ese escalofrío en la espalda, pero me sirvió mucho más para poderlos orientar, porque a veces estamos en los cursos de primeros autores y están así como, no quiero que lo vea, no, tranquilos, aquí no juzgo, ¿verdad? Sino que necesitamos que sea lo más apegado a lo que tú quieres decir para que esto camine, ¿verdad?
también quisiera decir de que la función del editor es muy importante. En mi caso personal, me ayudó a poner los pies sobre la tierra. Y aunque al principio no es agradable venir y decirle, mire, esto no funciona, o esto no va, o aquí o allá, creo que vale la pena escuchar. Y a mí me sirvió mucho y eso lo utilicé para reorientar la historia y al final estoy agradecido y satisfecho con el resultado final. Bueno, para ir terminando, nos vamos a pasar ahora al espacio del lector y quería preguntar la experiencia de tanto de Francisco como de Fernando, y voy a empezar con Francisco. ¿Cómo te sentiste la primera vez que alguien te dijo, ya lo leí? Pues sí tenía un poquito de nervios porque yo, el lugar donde publiqué mi novela fue en un sitio web y ahí pues habían comentarios de los capítulos, pero nunca como que tuve una reseña completa. No fue hasta que en este sitio, como dije, que es donde tengo unos compañeros, hicimos como que un intercambio. O sea, tú lees mi historia, yo leo la tuya, pues yo me leí la historia de la chica con la que me tocó, ella se leyó la mía. Y pues cuando me mandó la reseña y todo, dijo, sí, o sea, un poco corría la historia, la sentí un poco al apuro, pero la verdad es que me gustó bastante, o sea, los conceptos que utilizaste muy interesantes, o sea, no me recuerdo toda la reseña obviamente, pero pues sí, nuevamente pues con los comentarios dije, bueno, tal vez puedo cambiar esto en algún otro momento, pero sí me sentí muy bien cuando me dio ya esa reseña y me dijo las cosas que le gustó, las cosas que hice bien, también las cosas que puedo mejorar, pero como ya con la historia completa dije, ok, no, ya tengo una idea más clara. Y también, por ejemplo, cuando mi familia leyó la historia, de hecho la primera persona que leyó mi novela desde el inicio fue mi mamá, y me dijo, ah, sí, muy buena tu historia, mijito, o sea... Está muy buena, es perfecta, escribe súper bien. Muchas gracias, mami. O sea, sé que es mi mamá, así que obviamente dirá muchas cosas positivas. Pero igual me sentí muy bien cuando leyó mi historia. Me dijo también, me gustó mucho cómo hablaste de este tema, o también cómo hiciste esta parte, las peleas me las imaginé muy bien y todo eso. Y pues la verdad sí me gustó bastante. Después también cuando las compartió con mis tíos, mis abuelos y todo eso, también las leyeron, me mandaron mensajes diciendo qué les parecía, pues también sí fue una muy linda experiencia. Gracias. Es muy satisfactorio. Sin embargo, no deja al inicio de existir el temor a si se es aceptado o no. Conforme pasa el tiempo, creo que es muy satisfactorio. En mi caso personal, al escribir en medios digitales, existe la oportunidad de ver estadísticas, y cuando uno mira lecturas, no sé, en Rusia, en China, en Tailandia, dice uno, ups, está llegando. Y eso lo compromete a uno a seguir trabajando. Sin embargo, tengo que ser muy sincero. Al ver a Francisco, me da envidia de la buena. Porque digo yo, ¿cuánto tiempo esperé? No estaba consciente de los beneficios de escribir. Porque al final es uno el que crece en todo sentido. Así que quizá lo que se lo recomendaría a todos, porque al final, como seres humanos, una parte innata en nosotros es la comunicación, y tenemos que reconocer que la mayoría de problemas en la sociedad y en las familias surge a raíz de la poca, ninguna o mala comunicación. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos. Así que es muy satisfactorio, es una labor muy gratificante. Ahora para ti sería más bien preguntarte, en tu experiencia como editora,
¿Qué denominador común encuentras en aquellos libros que han conectado mucho con el público? Nosotros hacemos de todo un poco. En la historia siempre es conflictivo, en las presentaciones siempre hay bandos. Entonces es importante sentarse y escuchar la opinión del otro. Me parece fascinante que podamos sentarnos y conversar, darnos cuenta de lo que el otro sintió, de lo que el otro observó, y así poder en medio encontrar la verdad entre ambas facciones. En el caso de la narrativa es fascinante ver cómo las personas conectan con cosas que para el autor dijo, pues para mí, lo que yo sentí, y a veces yo les digo, ustedes no saben a lo que ese libro le puede llegar a tocar a alguien. En lo particular me pasó con el cuento para niños que hice, que una señora viuda llegó a decirme después de la presentación que el libro le había servido a ella, que tenía 64. Yo así como no pensé en mi cabeza, yo así como no estaba pensando en eso, estaba pensando en mis alumnos de la U, que fue un año donde estaban todos fraccionados. Yo así como, ¿pero qué pasó? ¿En qué momento se quebraron todos? Y me llegan estos niños tan rotos y en base a ellos me inspiré para decirles que la vida no era tan dura. Pero llegó a ella, una persona de 64 leyendo un libro infantil que encontró algo, una frase que podía cambiar el día, y con eso yo ya me sentí servida. Lo mismo pasa con los autores cuando salen de las presentaciones. Yo disfruto dos momentos en la producción, y es cuando damos la muestra de prueba de impresión y vemos cómo se ilumina su cara, y es años de esperar ese momento, de sentir el papel, de ver, aquí está, es real, escribí un libro. Y el segundo en la presentación, ver cómo la gente interactúa, les pregunta, esa sensación de sentirlos más humanos, ver que todos tenemos historias que contar. Creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, y ahora tal vez como una reflexión final. Aquí en este conversatorio hemos analizado un libro desde sus inicios hasta que llega al estante, ya sea de la librería o de la biblioteca Páez Riera. Sin transformación mediante el hábito y su refinamiento a través del filtro técnico, esto no podría ser una realidad. No podríamos convertir esas historias que ustedes han tenido en sus cabezas plasmadas por escrito. Así que yo quisiera agradecerles la participación en este conversatorio, y si alguno quisiera hacer alguna pregunta para los panelistas, pues ya ustedes me dirán. Yo solo felicitarlos. Bueno, a Fernando lo conozco un poco más porque, bastante, porque es asesor nuestro. A ti también ya te conocía por la universidad, a ti tengo el gusto de conocerte ahorita. Pero bueno, yo no es pregunta, es una felicitación en realidad. Yo siempre he pensado que hay muchas maneras de inmortalizar cosas o historias o sucesos. Una es la fotografía, no soy experta en ella, ni tampoco en literatura, pero otra es el libro. O sea, la escritura y la fotografía me parece que son dos cosas que inmortalizan momentos que son invaluables, que luego uno los ve, uno los lee, tiene la capacidad de volver a aquello, volver a hacer lo propio, y eso es algo que pocas cosas tienen en ese poder. Con lo cual, lo que ustedes hacen es súper importante. La memoria en la vida humana es... Memoria me refiero no a memorizar, sino al recuerdo, a la tradición, de dónde venimos. Eso es tan importante en el ser humano, cosa que a veces no se tiene tan claro. Y los escritores tienen muchísimo que ver con esto. Así es que felicitarles, y bueno, eso, qué bueno que tuvimos este conversatorio, y enhorabuena con todas sus obras. Nada, felicidades. Muchas gracias, Bea, y gracias a todos los que hoy nos acompañaron en este conversatorio.